Integral de línea. A ver, ¿dónde estamos parados? Repasemos lo que vinimos haciendo a lo largo de este curso. ¿Dónde aparece el proceso que denominamos integración? La primera vez que aparece ese proceso es cuando consideramos un intervalo cerrado de una función de una variable real. Estoy en algo así. Ese grafiquito es nuestra recta real. Grafiqué una porción entre A y B y lo que tengo es algo así. ¿Y a qué denominamos proceso de integración? Hay un camino que es la definición y otro camino que es el cálculo. Son diferentes. ¿Por qué? Porque la definición consiste en que voy a tomar puntos intermedios, hago subintervalos, de tal manera que si yo sumo las longitudes de todos los subintervalos, tengo B menos A, la longitud original. Evalúo la función, me armo la suma de Riemann, que es f evaluado en algún xy por delta xy, y sumo todo eso. Y luego tomo un límite especial, un límite que nunca antes habían visto, que es el límite de la suma de Riemann. Si ese límite siempre da lo mismo, con independencia de si evalúo en un lugar o en otro, digo que la función es integrable, que esto existe. Si también es independiente de cómo yo particiono. Este proceso de integración lo extendimos, lo expandimos y lo llevamos a un dominio de R2. Y cuando lo llevamos a un dominio de R2, teníamos algo así. Y decíamos, bueno, ahí a esta de arriba la llamamos definida, integral definida. Y a esta de acá la llamamos integral doble. En un dominio que es una porción de R2. Y nos las arreglamos para partir también ese dominio, pero ahora, en vez de partir con puntos, partimos con rectas paralelas a los ejes coordenados. Y también armamos la suma de Riemann y dijimos, bueno, si es independiente, lo mismo. Pero también nos las arreglamos para llevar nuestro proceso de integración a un dominio de R3. Y cuando estábamos en el dominio de R3, un dominio sólido llamado omega, teníamos algo así. La integral triple o integral de volumen. Ahora también pudimos armar la suma de Riemann. ¿Cómo la armamos? Partiendo con planos. Como si fuera una papa que corto, ¿no? Con cortes. Para lograr un cubeteado, cuando querés cubetear una papa, cortas con 3 familias de cortes. Si vos haces un corte, una familia de cortes paralelos a un eje coordenado, la papa te queda feteada. Si haces 2 familias de cortes, la primera familia de cortes con el cuchillo paralelos a un eje coordenado y la otra familia a perpendiculares cortes paralelos a los otros ejes coordenados, te quedan tiritas de papas. Pero necesitas hacer una tercera familia de cortes perpendicular a las 2 anteriores para que te quede el cubeteado. A ese proceso que hacemos en la cocina, llevado a la matemática, es el proceso de partición para la suma de Riemann. Bien, hoy, en este preciso instante, vamos a hacer una nueva extensión de nuestro proceso de integración, pero a un dominio que tiene algo de novedoso. ¿Cómo es este dominio? El dominio es una curva que está
en R2 o en R3. ¿Por qué hacemos esto? No porque los matemáticos tengamos unas ganas de arruinar o en complicarle la vida a los alumnos y alumnas, no. Esto es porque a veces aparecen necesidades de realizar este tipo de cálculos a lo largo de curvas. Por ejemplo, en la teoría de la electricidad aparecen integrales donde, supongamos que estoy en R3, me interesa hacer un proceso de ese tipo, pero no en una línea recta, ni en un dominio plano, ni en un dominio sólido de R3, no, en un dominio curvo, ¿sí? En un dominio curvo. Van a ver, no me voy a meter demasiado en esta instancia en la definición detallada. Lo único que queremos hacer es repetir nuestro proceso de integración. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, colocando algunos puntos intermedios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero hacer? Bueno, nuevamente, así como acá, tiene algo de parecido con porque una porción de la recta real es un objeto cuya posición se define con un solo número, la variable x, por ejemplo. Si yo te digo el valor de x, vos sabés en qué lugar de la recta real estoy. ¿Sí? Acá, esto, en una curva, bueno, tenemos el ejemplo clásico del kilometraje, por ejemplo, en la República Argentina. Todos los caminos conducen a Buenos Aires en la Argentina. O sea, si usted agarra el mapa de la Argentina, va a ver que es una estrella. Todas las rutas, o casi todas, menos alguna rara como la Ruta 40, casi todas las rutas convergen a Buenos Aires y, por ley, colocamos el 0 del llamado kilometraje en la Plaza de Mayo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? De tal manera que nosotros estamos en el kilómetro 60, porque estamos sobre una ruta a 60 kilómetros de la Plaza de Mayo. Por eso La Plata está en el kilómetro 60, o 59 según algún GPS, ¿no? Tomamos entonces esa idea matemáticamente. La clase pasada, creo, hablamos de la cantidad que matemáticamente es lo que en la vida cotidiana llamamos kilometraje, es la longitud de arco. ¿Sí? Dijimos que la longitud de arco es una función del parámetro. Podemos calcularla con esta cantidad, desde un valor parámetro inicial hasta un parámetro final, o si quieren para que quede más claro ponemos una A para que quede que esto es un número fijo. Y vamos a hacer este cálculo, creo que vamos a repetir uno que hicimos para la clase pasada, es sobre una circunferencia. Ahora vamos a considerar una circunferencia de radio A. Parametrizo esta circunferencia con t variando desde 0 a 2pi y considero esta integral que está aquí. Calculo el vector tangente y esto es a por menos seno de t, a coseno de t. Calculo el módulo de r' y van a ver que esto es la raíz cuadrada de a cuadrado seno cuadrado de t más a cuadrado coseno cuadrado de t, o sea que me da a. El módulo de r' es a, si no me equivoqué, ¿no? Ok. Entonces, en este caso me quedó súper sencilla esta integral, me queda esta cantidad, vamos a ponerlo para este caso. Arrancamos del valor inicial que es t0 igual 0. Entonces corrijo acá, corrijan esto que me equivoqué, o no lo tenía en cuenta. Y esta integral me queda algo así. O sea, un breve comentario. Acá he sido desprolijo con la notación. ¿Qué desprolijidad cometí acá? Un error de notación. No puede haber una integral con el mismo valor
variable para la variable de integración que el límite. ¿Está? Entonces voy a corregir nuevamente aquí. Esto, elijo otra variable solo auxiliar. Por ejemplo, la variable u. Entonces, esto me queda así. Y me queda AU entre t y 0, o sea, AT menos A por 0. Y esto, por lo tanto, la función longitud de arco es A multiplicado por T. ¿Está bien esto para la circunferencia de radio A? ¿Cómo lo podríamos verificar? ¿Cómo podemos verificar si la longitud de arco sobre la circunferencia de radio A, que se recorre con esta parametrización, comenzando en t igual 0, a coseno de 0, a seno de 0, 0, estoy en el punto A0, y gira, como ya saben, antihoraria, ¿cómo podría saber si esta función longitud de arco está dándome algo que tiene sentido? ¿Conocen alguna longitud de arco sobre la circunferencia? ¿No? ¿Cuánto vale la longitud de la circunferencia de radio A? La longitud de la circunferencia, curva, longitud de la... No el área del círculo, ¿no? La longitud de la circunferencia, 2pi por radio, o sea, 2pi por A. ¿Y esto está bien? Cuando t varió de 0 a 2pi, me queda A por 2pi. Tiene sentido, ¿no? ¿Está bien? Reproduce lo que ya sabemos. O sea que esto tiene le tengo confianza. Esta es la longitud de arco de la circunferencia de radio A. Bien. Volvemos entonces con esta curva, volvemos para acá, y tenemos la posibilidad, vamos a escribir esta función sin la notación de función, me queda la longitud igual a por t, y también voy a considerar que puedo despejar t de esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué significa despejar? Recuerdan que se utiliza para despejar la función inversa. ¿Sí? Entonces, esta función, creo que la clase pasada hablamos, ¿tiene función inversa s de t? ¿Puedo despejar la t? Y veamos, bueno, esta es una cantidad positiva, la función longitud de arco es creciente. ¿Sí? Y pueden verificar que tiene derivada por el teorema fundamental del cálculo. Si el módulo de R' es un vector, es una función continua el integrando, aplico teorema fundamental del cálculo, tiene derivada, ¿sí? Y entonces esta también es continua. Si es continua y monótona porque es creciente, por el curso previo admite función inversa. ¿Se acuerdan del teorema de la función inversa? Capítulo 4 o 5 del curso previo. Bueno, entonces esta función tiene inversa y en este caso es muy sencillo de obtener la inversa porque lo único que tengo que hacer es despejar la variable t. Ok. Vamos entonces ahora a considerar que tengo una función. Supongamos, por ahora vamos a quedarnos en este ejemplo, estamos en R2. Tengo una función de dos variables y quiero definir cómo es un proceso de integración similar a estos que están acá, pero cuyo dominio es C. Lo que vamos a hacer entonces es elegir, considerando la longitud del arco, valores de la longitud de arco crecientes. Con esto yo defino dónde estoy en la curva. Acá tengo la curva C y al final tengo el Sn, es el último, que coincide con la longitud total del arco. ¿Sí? Esto en general luego lo voy a aplicar para la circunferencia. ¿Sí?
Ese inicial es lo que marca, si esto fuera una ruta, lo que marca el cuentakilómetros de mi auto cuando me paro en Plaza de Mayo y lo pongo en 0. Marca 0. Y cuando terminé mi viaje, mi cuentakilómetros marca la longitud total del viaje. Esto es efectivamente el parámetro longitud de arco, ¿sí? Me identifica, si a vos te dicen kilómetro 200 de la autopista 2, sabes exactamente dónde estás. No hay duda. Se utiliza para enviar cartas, por ejemplo, en la época que había cartas, ¿no? O enviar documentación. Bien, entonces, vamos a crear, como antes, la longitud de cada subintervalo. Por ejemplo, el iésimo será, el primero será S1 menos S0. El segundo subintervalo mide S2 menos S1. El tercer, que no lo puse, S3. El tercer subintervalo es S3 menos S2. El cuarto subintervalo mide S4 menos S3, kilómetros. El I subintervalo mide SI menos el anterior, S sub I menos 1. ¿Sí? Y la suma, elijo un punto, vamos a ponerlo en color azul, en el subintervalo acá, el S2, elegí este punto donde evalúo f de xy. ¿Sí? ¿Cómo sé cuáles son las coordenadas donde tengo que evaluar? Y porque xy tiene que estar dado por el x de la parametrización y el y de la parametrización. ¿Me siguen con esto? Con este saco las coordenadas. O sea que voy a tener una f y la voy a tener que evaluar en un x y un y de la parametrización. Ahora, esta parametrización depende de t, pero no me importa, porque por medio de esta ecuación puedo convertir y hallar el t para cada s, o puedo hallar el s para cada t. ¿Me siguen que hay una relación entre s y t? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a construir una suma de una f de xy en la parametrización por delta SI desde el primer subintervalo hasta el último. Esto es lo que voy a hacer. ¿Cómo voy a anotar que el xy es el xy de la parametrización? ¿Cómo lo anoto? Lo puedo anotar así. F evaluado en R de, dependiendo si uso el parámetro S, tendrá que ser S sub I. X sub I, Y sub I. Entonces esto lo puedo escribir así como R de S sub I. Para cada, voy a elegir un valor intermedio, lo voy a llamar S, por ejemplo este es S2 estrella, un valor donde evalúo la función. ¿Este producto tiene algún sentido? ¿Tendrá algún sentido? Bueno, vamos a volver con nuestro ejemplo acá abajo. Vamos a suponer que esto es un aro de alambre, ¿sí? Y que tiene esta forma. Y que tengo la función densidad, f de xy, me da la densidad. ¿Cómo se define la densidad de masa de un alambre? Y en física agarran un libro de física y van a ver que la unidad es unidad de masa dividido longitud de alambre. Esto se puede calcular porque directamente agarro, corto un pedacito de alambre y lo que hago es pesarlo y lo divido por la longitud del alambre y me permite calcular en cada porción del alambre cuál es su densidad. Ahora, si la densidad fuera constante, siempre la misma, para calcular la masa del alambre, ¿yo qué haría? Y multiplico la densidad por la cantidad de metros que tengo del alambre. Densidad por longitud. Si esto se mide en kilogramos por metro y lo multiplico por metro, me da kilogramos.
¿Estamos con esto? Entonces, con esta idea miremos esto. Si esto es densidad y lo multiplico por la longitud, estoy calculando la masa de cada porción de subintervalo de alambre. Y luego la sumo, con lo cual esto sería una masa exacta si la función densidad fuera constante. Pero si no es constante, acá puede haber variaciones y esto será una aproximación a la masa del alambre. ¿Está? Una aproximación a la masa del alambre. A medida, les voy a proponer que acepten, les voy a invitar a aceptar que a medida que yo tomo porciones cada vez más pequeñas, poniendo más puntos intermedios, esta aproximación mejora. ¿Sí? Del mismo modo que cuando hacía lo propio acá, cuando yo tomaba puntos intermedios cada vez más, la aproximación al área bajo la curva mejoraba. ¿Sí? Esto no siempre es cierto, pero vamos a trabajar en las condiciones en que esto puede ser cierto. Los casos en que no es cierto son funciones que en general no son de interés para la ingeniería. Si a alguno le interesa, después vemos qué tipo de funciones no cumplen esto. Entonces, esto, por ejemplo, ¿por qué hice lo de la masa? Porque digo, a ver, ¿tendrá interés para la ingeniería? Sí, por ejemplo, cuando hablo de densidades y masas de alambre. No es el único ejemplo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar el límite. Este límite para el número de subintervalos tendiendo a infinito y la longitud de cada uno de ellos tendiendo a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que pongo puntos intermedios cada vez más. Si este límite existe con independencia de dónde evalúo la función y cómo particioné este alambre o esta curva, diré que esta integral existe, es el límite de esta suma de Riemann, y la anotaré así. La voy a leer así. Integral de f a lo largo de la curva C. Diferencial de S. ¿Sí? Este simbolito que está acá, en general, requiere o requeriría que conozcas S. ¿Para qué? Para poder expresar xy en función de S y poder hacer esta integral. Ahora, ¿cómo hago para conocer S? Tengo que hacer esta integral. Esta integral que está acá, en este caso particular, fue fácil de hacer. Y ahora sí, puedo calcular S. ¿Puedo expresar R en función de S? Sí, mira, tomo esto y lo inyecto aquí. ¿Ven que puedo hacer la sustitución esto acá y me queda R de S? Pero en general tiene un problemón, un tremendo problema. Estas integrales no es fácil hallarle las primitivas en general. Por lo tanto, este cálculo con el parámetro S se complica. Vamos a partir de ahora, reescribir esto de otra manera. ¿Cómo lo vamos a reescribir? Formalmente vamos a utilizar, en vez de R de S, utilizaremos R de T. Utilizo la parametrización R de T. Entonces, esta integral, lo que voy a hacer es, donde dice xy, voy a reemplazar por el x e y de R de T. Ahora lo vamos a ver cómo se hace. Y donde dice diferencial de S, lo que voy a hacer es hacer esta sustitución. ¿Sí? En general, yo ya sé, creo que la clase pasada lo vimos, que S de t, si yo la derivo por teorema fundamental del cálculo, me queda el integrando
evaluado en el límite superior. ¿Sí? Siempre que el vector R' sea continuo y diferente de 0. Vamos a trabajar con esta R' continuo y distinto del vector nulo. R'. S' de t es el integrando. ¿Quién es el integrando? Módulo de R', evaluado en el límite superior por teorema fundamental del cálculo. O, formalmente, creo que lo hicimos en la clase pasada, el diferencial de S, que es S' diferencial de t. ¿Se acuerdan? ¿Lo hicimos en la clase pasada esto? Al final no se acuerdan. Bueno, lo pueden ver en el video anterior. ¿De dónde viene esto? De matemática A. A ver, ¿qué pasaba con diferenciales en matemática cuando el curso previo de matemática? Cuando tengo una función de una variable y hay derivada, puedo escribir algo llamado diferencial, que es la derivada por el diferencial de la variable independiente. Ahora acá, S depende de t. ¿Hay derivada? Sí, es esto. Puedo escribir el diferencial de arco como la derivada por el diferencial de la variable independiente. Pero S' es módulo de R'. Por lo tanto, lo voy a escribir en color naranja. Diferencial de S es módulo de R' de t diferencial de t. Estoy haciendo una sustitución, como hacía en el primer capítulo, de la variable S, que no la puedo calcular, no la encuentro fácil, solo porque esta integral es recontra complicada a veces, o muchas veces. Entonces voy a usar esto. Esto, donde diga diferencial de S, para sustituir pongo esto. ¿Estamos con esto? Entonces, f de r de t. Y donde diga ds pongo módulo de R' de t, diferencial de t, entre el límite inicial y final de la parametrización esta que está acá. Bueno, no quiero extenderme más, vamos a hacer la cuenta. ¿Cómo funciona esta cuenta? Voy a calcular esto que está acá. Vamos a ponerlo x cuadrado y cuarta, diferencial de s, sobre la curva esta que está acá, llamemos la curva C1, sobre la curva C1, quiero hallar eso que está ahí. ¿Qué es lo que quiero calcular? Quiero calcular la integral de la función de dos variables x cuadrado y a lo largo de esta circunferencia de radio A. Podría ser un cálculo solo, pero si x cuadrado y cuarta es una densidad en kilogramos por metro y esto fuera la forma de un alambre, yo estaría calculando acá la masa total del alambre. La masa total en forma exacta. Hagamos la cuenta. C1. ¿Quién es X? A coseno de t. Al cuadrado. ¿Quién es Y? A seno de t. A la cuarta. Acá vamos a ponerlo entre t igual, límite inferior, 0, límite inferior 2pi. Tengo que multiplicar, esta parte ya está. ¿Qué es esta parte? Reemplazar donde diga x, donde diga y. Y ahora, módulo de R'. ¿Cuánto vale módulo de R'? A. Diferencial de t. Esto es lo que quiero calcular. Me quedó una integral. Me quedó una integral bastante vueltera. ¿O me equivoco? A ver. Vamos a sacar factor común. A al cuadrado. A la cuarta. A la 2 más 4 más 1.
7. ¿Está bien? Y me quedó coseno cuadrado, convendrá escribir como... me queda bastante complicado. Vamos a darle una vuelta a esto. ¿Qué vuelta le podemos dar? X cuadrado por y, pero queda una densidad negativa. No quiero que sea... quiero modificar esto para que la integral no me quede tan vueltera, tan laboriosa. Vamos a calcular solo un cuarto. Voy a calcular solo un cuarto de curva. C1 va a ser... ¿Se entiende, no? Porque esta integral la podés hacer, pero es laboriosa. No quiero extenderme más, ya me cansé de hablar. Quiero hacerlo. Entonces, esto sería pi sobre 2. Y ahora sí podemos poner x cuadrado y, porque esta es una cantidad positiva. Quería que me quede positiva solo porque quería seguir con la analogía de la masa. Bueno, ¿cómo sigue esto entonces? Ahora sí, hago a cuadrado a la cuarta. Entre 0 y pi sobre 2 de coseno cuadrado de t, seno de t, diferencial de t, elijo u igual coseno de t, diferencial de u es menos seno de t, diferencial de t, y me quedó a la cuarta, un signo menos, integral entre, bueno, voy a hallar la primitiva, vamos a calcular la primitiva más fácil, es la integral entre 0 de u cuadrado, diferencial de u con un signo menos, ¿está bien? Y me queda u cubo sobre 3 con un signo menos, pero u es coseno, me queda menos coseno cubo sobre 3, más constante, vuelvo para acá y me queda menos coseno cubo de t sobre 3 entre pi sobre 2 y 0. O sea, ¿qué me queda? Menos a cuarta por sobre 3, factor común. Me queda coseno cubo de pi sobre 2 menos coseno cubo de 0. Esto vale 0 y me queda coseno cubo menos 1 menos más a cuarta sobre 3. Entonces, si tengo una circunferencia, supongamos de radio 1, hablemos en kilómetros, radio 1 kilómetro, un alambre que está sobre un cuarto de circunferencia de radio 1 kilómetro, con esta función densidad de masa en kilogramos por kilómetro, este es la masa, 1/3 de kilogramo sería la masa, sería un alambre raro, ¿no? Kilogramos por kilómetro. Sería mucho mejor hablar en metros, ¿no? Tendría más sentido en kilogramos por metro. Entonces, si esto, bajemos a metros. Si esto fuera la densidad en kilogramos por metro de alambre, y el alambre tuviera la forma de un cuarto de circunferencia, de radio 1 metro, esta sería la masa, 1/3 de kilo. ¿Está? 1/3 de kilogramo. Bueno, paro acá. Integral de línea. Nos va a interesar calcular cosas de este tipo. Nos permite hacer cuentas de tipo integrales a lo largo de un dominio curvo. Paramos acá. Muchas gracias por la paciencia.